Buenos días. No, yo quiero que me saluden como en la primaria. Bueno, no. Bueno, la verdad es que estoy emocionado por esta materia, nervioso por lo que tengo que decir y frío también por todo junto. Así que no sé si tiemblo, no sé por cuál de las tres razones. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta nueva materia y feliz de poder compartir una vez más con ustedes y agradecidos por confiar en este servidor. Vamos a ver en estos días la materia de soteriología. ¿Qué significa soteriología? Bueno, soteriología es la materia que estudia la salvación. Soteriología es la materia que estudia la salvación. Así que, pero bueno, antes de continuar, vamos a orar, ¿sí? Así yo quiero invitarte para que vos hables con Dios. ¿Y qué le vas a pedir a Dios? Específicamente que Dios te ayude a entender este concepto de la salvación. Decirle a Dios, Dios, ayúdame a entender acerca de la salvación. Padre, le damos muchas gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí en este lugar, porque nos has acompañado con bien. Gracias, Señor, porque podemos tener esta libertad de estar aquí en este lugar para estudiar tu palabra, para estudiar, Señor, acerca de la salvación de nuestra alma. Gracias, Padre, por tu gran amor, por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Padre, pedimos en esta hora que nos acompañes, que nos guíes, que hables a nuestros corazones. Queremos aprender más de ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los chicos aquí presentes. Te pedimos por aquellos que están en camino, que puedan llegar con bien, y por aquellos que no van a poder venir, Señor, que puedan tener el tiempo de poder escuchar esta materia, no perderse esta clase. Gracias, Padre, por el tiempo que ellos han apartado también para poder aprender de tu palabra. Háblanos, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En primer lugar, permítanme compartirles acerca de esta materia, porque es una experiencia muy linda para mí. Es una materia que yo armé junto con mi esposa, que me está acompañando y me va a acompañar todos estos sábados. Así que esta materia literalmente es como dice el apóstol Pablo: lo que aprendí les enseñé, dice el apóstol Pablo. Bueno, lo que yo aprendí acerca de soteriología, acerca de la salvación, es lo que está plasmado en todos estos apuntes. Había mucho más, pero digo, no vamos a llegar con el tiempo, porque es una materia muy rica en información, en contenido bíblico y muy rica para la vida personal. Porque es una materia que nos va a abrir la mente, o sea, la mente en el sentido de decir, así que esto significa, así que de acá es donde viene esta palabra. Vamos a encontrar muchas palabras con sus significados a lo largo de toda esta materia. Y vamos a ver, sí, la salvación. Sí, yo sé que soy un pecador y necesito a Cristo para ser salvo. Bueno, vamos a ver mucho más que ese concepto acerca de la salvación. Recuerdo en una ocasión, estaba haciendo un curso del Instituto de Luis Palau por internet, y él habla acerca de todo lo que es salvación. Y Luis Palau dice acerca de esta materia, dice... Cuando uno empieza a aprender evangelismo, dice, tiene que aprender soteriología. ¿Vos querés aprender cómo evangelizar? Bueno, tenés que aprender soteriología también, porque es la materia que estudia sobre la salvación. El evangelista debe conocer soteriología. El predicador debe conocer soteriología. Me gusta cuando escucho los mensajes en la radio. Se me fue el nombre de estos hermanos mexicanos. Son bien conocidos. Ellos, Alducín, por ejemplo,
ellos terminan sus sermones haciendo un llamado evangelístico, hablando acerca de la salvación del alma. Y de esa manera deberíamos terminar todo estudio bíblico, haciendo un llamado al arrepentimiento, hablando acerca de la salvación. Es un concepto que debe estar en cada mensaje que damos. Acompáñenme allí al Evangelio según San Lucas capítulo 5. Evangelio según San Lucas capítulo 5. Y les decía que esta es una materia donde yo agarré todo mi conocimiento, lo escribí acá. ¿Sí? Por ahí vas a encontrar conceptos, decir, estos conceptos los leí en un instituto, sí, porque yo aprendí de ese instituto y lo puse aquí también. Por eso te digo, lo que yo te voy a enseñar es lo que aprendí. Es lo que aprendí acerca de soteriología. Vamos a ver Lucas capítulo 5 y ya introduciéndonos en la materia, versos 20 al 26. Alguien que los pueda leer, por favor. Lucas capítulo 5, versos 20 al 26. Muy bien. Aquí vamos a ver algo, o partiendo desde aquí, de este versículo, vamos a ver todo lo que es los resultados de la salvación. En primer lugar, la salvación viene de parte de Jesucristo, ¿sí? Pero también viene de parte de Dios. Los fariseos decían, ¿quién puede perdonar pecados si no es Dios solamente? Y ellos, ¿a quién veían? Ellos veían a un hombre, a una persona físicamente, pero ellos no creían que esa persona física que estaban viendo es el Hijo de Dios. Por eso Jesús le va a decir, para que sepáis que el Hijo del Hombre, Cristo, también puede perdonar pecados. Y el concepto aquí aparece como soteriología o salvación, ¿sí? Solamente Dios puede hacernos salvos. Recuerdan allí el carcelero de Filipo, allí en Hechos capítulo 16, verso 30 al 32. ¿Qué debo hacer, señores, para ser salvo? Y fíjense que ellos le van a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero eso no es solamente lo que le van a decir, porque allí en el verso 32 vamos a encontrar, dice que comenzaron a enseñarle a él y a toda su familia. ¿Es? A veces decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no vemos el versículo siguiente que dice que les enseñaron a él, al carcelero y a toda su familia. ¿Sí? Para poder ser salvos tienen que entender el concepto de salvación. ¿Por qué el carcelero va a decir qué debo hacer para ser salvo? Porque estaba escuchando, ¿qué? ¿Se acuerdan toda la historia? Pablo y Silas estaban cantando dentro de la cárcel y escuchaban las canciones, las alabanzas que ellos estaban cantando, y obviamente el carcelero entendió este concepto. Luego allí en el Evangelio, vamos a leerlo, Evangelio según San Juan capítulo 9. Evangelio según San Juan capítulo 9, verso 35 al 38. El primero que lo encuentra, que lo lea bien fuerte. Capítulo 9, verso 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado
Bien, acá la pregunta importante, ¿se acuerdan toda la historia de esta persona, no? Era el ciego de nacimiento. Y le estaban preguntando y él no sabía quién era, por eso él va a hacer esta pregunta: ¿quién es para que yo crea? Él no conocía, él sabía que había alguien que le había devuelto la vista, ¿sí? Pero no sabía quién era. Hasta ese momento podríamos llegar a decir que esta persona no era salva. Por eso es que Jesús se encuentra con una segunda vez y le va a decir: yo soy. Ese yo soy para el israelita era muy importante. Es el gran yo soy. Y allí él va a creer. ¿Quién es para que yo crea? Deposite mi fe para que yo pueda ser salvo. Ese es el concepto. En todo momento vamos a ver este mismo concepto de soteriología. La salvación. Y la salvación del alma lleva a la persona a concluir, como en estos dos relatos que hemos visto, tanto del Evangelio de Lucas capítulo 5 como en el Evangelio de San Juan, versículos que hemos leído. Ambos terminan glorificando a Dios. ¿Ves? La salvación del alma te lleva a glorificar a Dios en todo momento. Ahora bien, vamos al apunte y ya teniendo el concepto, ¿no?, de lo que es la salvación, o más bien de dónde parte la salvación, vamos a ir todo lo que es en este apunte, vamos a ir viendo todo lo que es relacionado a este tema. ¿Alguien que quiera leer el punto de introducción? Bien, vamos a hacer esto. Vayan buscando, cuando vean allí los versículos, vayan buscando, ustedes así también lo leen y podemos avanzar bastante. Como vieron, es una materia que tiene mucho contenido, ¿sí? Así que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a ver lo que es la salvación, ¿sí? Todo lo que está dentro de esa palabrita, salvación, y es el desarrollo de este punto es bastante extenso, así que ayúdenme a que podamos hacerlo bien rápido. Ahora, yo les voy a pedir un trabajo práctico, vamos a ir viendo varias palabras. El trabajo práctico va con nota para el examen y les voy a ir dando todo, no se asusten. Recuerden que el examen te ayuda a vos, a mí no. Les va a ayudar a que puedan afirmar más los conceptos que vamos a ver. Y el trabajo práctico es para que podamos poner en práctica lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Pero este trabajo práctico lo vamos a hacer en grupos, para que sea un poco más, no sea tan extenso, porque tienen que presentar un trabajo práctico de 28 hojas. No tanto. No se asusten. No se asusten. En esta materia hay que trabajar. No, hay que estudiar. Así que vamos a ir viendo, ¿ves? Por ejemplo, en este caso, con la palabra salvación, vamos a ver expiación y varias palabras que están dentro de todo lo que es la salvación del alma, que están relacionadas con la salvación del alma, y van a tener que hacer este trabajito acerca de cada uno de los temas que vamos a ir viendo.
no de todos los temas, sino ustedes van a escoger uno de todos los temas que vamos a ir viendo para ustedes después desarrollar ese trabajo. A medida que vamos a ir avanzando con la clase, le voy a ir dando más detalles acerca de este trabajo que tienen que hacer. Bueno, como les decía en la introducción, es importante esta materia. Les va a servir a ustedes como me sirve a mí, ¿sí? Tanto para poder nosotros mismos comprender acerca de la salvación. Ahora, quisiera hacer un paréntesis en esto. Si vos en el desarrollo de esta materia te das cuenta de que realmente no sos salvo, no tengas miedo de decirlo, no te avergüences. Porque acá en esta materia, al desarrollar lo que es la salvación, tal vez te vas a dar cuenta, de decir, che, la verdad es que yo realmente no soy salvo, pensaba que lo era. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando, mi profesor utilizó este concepto, convencido. A veces estamos convencidos. ¿Y eso por qué pasa? Bueno, precisamente por no conocer lo que es el concepto de la salvación y predicar un evangelio incompleto. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo es la salvación también en esta misma materia. Así que si vos en un momento detectás eso, no tengas miedo, no te avergüences de compartirlo. Porque cuando una persona realmente salva, el cielo se llena de gozo. Y entre nosotros, en la iglesia, debe existir ese mismo gozo. Debemos gozarnos. Tal vez vos vas a decir, pero yo, Germán, ¿sabés qué? Hace años que vengo a la iglesia. Bueno, por venir a la iglesia no te haces salvo. Por nacer en una familia cristiana no heredás la salvación de tu alma. Vamos a ir viendo también que es una decisión personal. Y vamos a ver cómo es esa decisión. ¿Qué estás decidiendo en el momento de ser salvo? Y por ahí vos decís, bueno, yo me acuerdo que yo le dije al Señor Jesús, entra en mi corazón y perdoná mis pecados. Bueno, vamos a ver también todo eso. Por eso quiero animarte desde ahora a que no te avergüences. No te avergüences. No tengas miedo de decir, quiero recibir a Cristo, quiero ser salvo. Nos vamos a llenar de gozo por esa decisión. Bien, seguimos. Salvación. El significado. Vamos a ir viendo, arrancamos allí el significado de esta palabra en el Antiguo Testamento. ¿Quién se anima a leer allí? Punto A, B, C y D. Vayan buscando los versículos también que los vamos a ir leyendo, ¿no? Vamos, ¿quién lee? Bien fuerte. Bien, acá el concepto de esta palabra es la idea de una habitación amplia. Esto habla también de libertad para moverse. Zacarías, el versículo que menciona, dice, viene tu liberador. Es la persona que viene, que te va a hacer que andes libre, como en un espacio amplio. ¿Ves? Como acá, en este lugar, no están las sillas puestas y tenemos libertad de poder movernos sin estorbos. Esa es la idea. Seguimos.
Bien. Está bien clarito allí el concepto, ¿no? Seguimos. Bien. Seguimos con el último. Bien, ¿ves? Vos vas a decir, bueno, pero ¿qué son los mismos conceptos? Están aplicados en diferentes ocasiones, ¿eh? Por eso se utiliza diferente palabra. Cada palabra está hablando o expresando algo, ¿sí? Por ejemplo, la primera palabra, que es yayá o jayá. Depende en qué provincia de la Argentina estemos, se pronuncia. Esa palabra habla de moverse con libertad sin estorbos, liberar. Habla de eso. Después venimos, después la segunda palabra, yashua. Normalmente la H se pronuncia como una J, pero no es J. Y esa palabra es el Dios de mi salvación. Es la persona que me da esta salvación. Esa es la idea. Y después vimos allí en Jeremías que habla de hacer libre. Estoy aprisionado o apretado. Esa es la idea. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba caminando? Dice, la gente te aprieta. Él estaba apretado, no puede moverse con libertad. Bueno, esa palabra que aparece allí en Jeremías habla de hacer espacio para que te puedas mover con libertad. Y la última, ¿dónde estoy? Acá estoy. Significa de hacer libre a muchas personas. Habla de eso, de hacer liberar a mucha gente. ¿Se entiende allí los conceptos, no? Bien. Vamos entonces con los del Nuevo Testamento. Lean, vamos. Bien, ¿sí se entiende, no? ¿Está bien clarito? Avancemos entonces. Bien. Allí Pablo estaba hablando de la liberación de la cárcel. Seguimos. Bien. ¿Sigo? Leamos Lucas capítulo 7, verso 50. Bien, ¿ves? Allí aparece el concepto de, perdón, tu fe te ha salvado, te hizo libre, ve en paz. La idea es, estate seguro, de tener esa seguridad de que ya tiene la salvación. Hay una definición, son 3 definiciones acerca de salvación. Eso va en el examen.
Así que ponerle una E al lado de cada una de esas definiciones. La primera definición es salvación. Es la gran obra de Dios que libera a la persona de la muerte eterna y la dota con la vida sempiterna. ¿Quién lee el punto 2? Bien, ese es el concepto de Scofield. Seguimos en el punto 3. Salvación es totalmente de Dios y es recibida como un don gratuito solo a través de la fe, sin las obras. Toda la obra de Cristo sobre la cruz, a la diestra del Padre, dentro del creyente y en su segunda venida, es esencial para la salvación del creyente. Esto es verdad también de la obra del Espíritu Santo. Perfecto. Allí solamente lo que me interesa que puedan aprenderse es el concepto, ¿viste? El punto 3, cuando empieza con salvación, hasta a través de la fe sin las obras. Ese es el concepto que me interesa que puedan tenerlo bien presente. Buen día. Bien, mientras se acomodan, alguien que comience leyendo la salvación en 3 tiempos. Ahí vamos a ver que la salvación tiene 3 tiempos diferentes. La salvación tiene sus raíces en el pasado, su aplicación en el presente y su esperanza en el futuro. Acá vamos a encontrar, perdón, ¿no? Pero vamos a ver que hay muchos versículos. Bueno, escojan uno, el que más te guste. Por ahí te lo sabés de memoria, lo decís de memoria. ¿Quién arranca leyendo el punto 1? Perdón. Esos conceptos también los tienen que anotar como que van al examen. ¿Sí? Por ejemplo, lo que... Toda la materia es. El creyente ha sido salvo de la pena del pecado, tiempo pasado de la salvación. Ese concepto. Bien, un versículo, ¿quién lo va a leer? Hechos 16, 30, 31. Y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, allí está hablando, serás salvo. Efesios 2:5 dice: Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bien, ¿ves? Estábamos nosotros en otro tiempo. Bueno, todo ahí, los versículos ahí del capítulo 2 de Efesios, siempre vamos a encontrar ese concepto, ¿no? Estábamos en otro tiempo, pero ahora estamos en Cristo. Seguimos. Bien, ahí dice en el apunte lo que Dios hace por el pecador creyente. Vamos a leer Lucas capítulo 19, verso 10. ¿Qué es lo que Dios hace? Busca lo que se había perdido. El punto 2, el creyente está siendo liberado del poder del pecado, tiempo presente de la salvación. Romanos capítulo 7, verso 18. Yo sé que en mí
Bien. Dice, algunos cristianos suponen que aparte del Espíritu Santo y simplemente porque son salvos, pueden vivir para la gloria de Dios. Allí en Romanos capítulo 7, verso 15 y capítulo 8, verso 4, el apóstol Pablo registra su propia expiación con estas teorías. A veces la gente cree que la salvación viene por eso, ¿sí? Como decíamos al principio, parece que por venir a la iglesia ya somos salvos. No es esa la idea. Porque tengo al Espíritu Santo, entiéndase bien acá, puedo vivir en libertad. No, porque a veces, vamos a ver más adelante, que hay cristianos que viven en pecado. El apóstol Pablo, escribiendo en Gálatas, va a decir, ¿por qué quieren volver a esclavizarse en el pecado? Y está hablando a cristianos. Por eso es que también el concepto aquí es, Dios nos libra de la esclavitud presente. El cristiano que quiere volver a esclavizarse o volver a pecar. Alguien que pueda leer, vieron que allí abajo aparece el punto A, punto B y punto C. ¿Lo leemos al versículo? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, ve cómo el apóstol Pablo va describiendo, paso por paso, todo lo que va pasando en su vida. Va describiendo todo cómo fue la liberación de su alma. Seguimos. La liberación del poder del pecado. ¿Quién lo lee? Si quieren leerlos, vamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Bien, ¿ves? Allí el concepto de andar en vida nueva es el mismo concepto que veíamos hace un rato de en un espacio amplio, de moverse con libertad. A eso se está refiriendo también esto, de poder disfrutar la salvación de tu alma. Eres salvo, viví como una persona salva. Pablo va a decir, miserable de mí, ¿quién me va a liberar?
Y está hablando de eso precisamente. Constantemente el cristiano tiene esa lucha contra el pecado. Constantemente vamos a estar buscando, como los Gálatas, volver a esclavizarnos al pecado. Y no entendemos que ya somos libres, que no necesitamos volver al pecado. Y aquí el concepto es: andemos espaciosamente, como en lugar espacioso, con libertad. Y a veces, en ocasiones, también decimos: no, esto no, porque es pecado. ¿Pero qué dice la Biblia? Realmente, por eso también el apóstol Pablo va a advertir: no usemos esta libertad como pretexto para la carne, para satisfacer nuestros propios deseos. Total, yo soy libre, puedo pecar todas las veces que quiera, total, después le pido perdón a Dios. Bueno, Pablo lo va a decir en Romanos 5. Pero, ¿vamos a pecar porque la gracia abunda? No, de ninguna manera. No es esa la idea. A veces no nos esclavizamos, no volvemos nuevamente a hacernos esclavos del pecado, pero nos ponemos el yugo, la esclavitud de la ley. Pablo lo menciona. ¿Quién me va a hacer libre de esta ley? Nosotros mismos nos volvemos a esclavizar. No hay que pecar, porque la Biblia dice. Sí, está bien, pero no es necesario esclavizarnos. Debemos andar con esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, seguimos entonces. El punto número 3. El creyente será salvo de la presencia del pecado. Ese también va en examen, ¿no? Vamos a leer Jonás capítulo 2, verso 9 y Filipenses capítulo 1, verso 6. Tiempo futuro de la salvación. ¿Lo tienen? Bien, Filipenses. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bien, ¿ves? Todo tiempo futuro. ¿Sí? Lo que voy a hacer hoy me va a hacer libre, ese es el concepto. Me va a ayudar, o más bien, me va a hacer libre, me va a dar esa libertad en el futuro. Entonces tenemos aquí los 3 tiempos de la salvación. El creyente ha sido salvo de la pena del pecado, tiempo pasado de la salvación. El creyente está siendo liberado del poder del pecado, tiempo presente de la salvación. El creyente será salvo de la presencia del pecado, tiempo futuro. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, ya no va a haber pecado, no vamos a estar luchando contra el pecado. Había un predicador que decía: el día que dejes de tener luchas, van a pasar una de estas 2 cosas. O te apartaste del Señor, o estás con el Señor. Son los momentos en que vamos a dejar de tener esa lucha. O sea que las vamos a seguir teniendo, sí, constantemente, todo el tiempo. Vamos a luchar contra el poder de la carne, los apetitos de la carne. Y contra los deseos de este mundo. Pero Dios es quien nos da la victoria. Es Dios quien nos va a hacer libre. Es Él quien nos da esta libertad. Bien, en relación a la salvación, vayan buscando los versículos. La salvación es del Señor. Jonás capítulo 2, verso 9. ¿Lo tienen? Sí. Bien, la salvación es del Señor. La salvación, el punto 2,
la salvación descansa sobre la obra consumada de Cristo. Juan capítulo 19, verso 30. Y después otro que busque primera de Juan capítulo 2, verso 2. Bien, ¿y qué dice primera de Juan capítulo 2, verso 2? ¿Quién lo lee? Bien, Él es en Cristo. En Cristo descansa nuestra salvación. En tercer lugar, la salvación es hecha nuestra por fe. Conocemos lo que dice Juan capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice? Bien, palabra clave, el que cree, y habla de depositar nuestra fe. ¿Hasta qué hora tengo que seguir? Como ustedes quieran, no hay problema. Terminamos este punto entonces. Bien, la salvación es hecha nuestra fe. Uno no es salvo por hacer una oración. Recuerden ese concepto, la persona no es salva por la oración que hace, por las palabras que dice. Uno no es salvo por confesar a Jesucristo a los hombres, ¿sí? A veces pensamos, yo soy salvo porque predico el evangelio de salvación a otras personas. No, eso no te hace salvo. Predicar a otras personas es la comisión que viene después de la salvación. Después, uno no es salvo por buscar al Señor. Eso lo vemos allí en Lucas capítulo 19, verso 10. Y uno no es salvo por confesar sus pecados. Yo por más que diga, Señor, yo pequé. Confesar literalmente es decir literalmente lo que hiciste. O sea, no vas a tener, no somos salvos por decir lo que hicimos. Lo vimos hace un rato, la salvación es cuando depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, en la obra de Cristo. Bueno, paramos acá entonces. Bueno, seguimos. ¿Cómo van a leer ahora si tienen la boca llena? Bueno, acá estaba haciendo un cálculo y la verdad es que no vamos a poder ver todo lo que pensé que íbamos a ver hoy. Y vamos a saltear algunos conceptos, pero yo quiero invitarles a que ustedes después se tomen el tiempo para leerlos. Si, desde mi punto de vista está bien claro el apunte, pero si les queda alguna duda, me pueden mandar algún mensaje y se los voy respondiendo. No hay ningún problema. Vamos a ver la necesidad de la salvación. Y allí este primer concepto también va al examen. Necesidad de la salvación. Salvación significa liberación y bíblicamente se refiere a la obra de Dios en favor del hombre que provee un camino de liberación de la condenación y castigo del pecado. Más o menos lo que veíamos hace un rato de los tiempos del pecado. Bien, conceptos. El estado perdido del hombre. La mayoría de la humanidad parece creer que no son realmente pecadores, que no son tan malos, como algunas otras personas, o sea, se comparan, que el infierno no es real, que sus buenas obras sobrepasan a sus malas acciones y que les será tomado en cuenta. Es decir, vieron que a veces, sobre todo en las películas, se
se ve este concepto de poder hacer cosas buenas para tapar lo malo que se hizo. Bueno, esto es lo que mucha gente cree, que Dios es tan bueno y tan amoroso que no permitirá que la gente vaya al infierno, que al final, de alguna manera, toda la gente se salvará. Este es el concepto de que muchas personas creen. La realidad de estas creencias es que no son bíblicas. Cuando estudiamos en la palabra de Dios acerca de la salvación, nos vamos a encontrar con cosas muy diferentes. La realidad es que sin Cristo todos los hombres están perdidos y sin remedio. Están condenados a morir en sus pecados. Están separados y aliados, o sea, enemistados de Dios por causa del pecado. Esa es la condición del hombre. La incapacidad del hombre para ser salvo. El hombre constantemente busca poder ser salvo. Constantemente. Conceptos como los que veníamos repitiendo al inicio. Hay personas que creen que por venir a la iglesia son salvos. Otras personas que creen que porque nacieron en una familia cristiana ya son salvos. Otras personas que creen que por solamente leer la Biblia ya son salvos. No es esa la idea. Bueno, después se ve también los intentos del hombre, en el punto 3, para ser salvos, siendo buenos, realizando buenas obras, haciendo el bien, confiando en lo que ellos son, en sus propias capacidades y mediante sus propios conocimientos. Yo creo que haciendo esto o aquello voy a ser salvo, ¿no? Conceptos equivocados, no son bíblicos. Aparte de Dios, no podemos ser salvos. O sea, sin Dios, sin Cristo, nadie puede ser salvo. Y ahí vamos a ver la provisión de Dios. Vamos a ver que Dios toma esa iniciativa. ¿Se acuerdan el versículo que leímos en Lucas, capítulo 5? Yo he venido, creo que no lo leímos, perdón, lo vamos a buscar. Lucas, capítulo 5, y ya les digo bien cuál es el versículo. Capítulo 5, verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí vemos a qué vino Cristo, a buscarnos. Él tuvo esa iniciativa. Y vamos a ir viendo también aquí en este mismo, en la provisión de Dios. Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría a Satanás. Eso lo encontramos allí en Génesis capítulo 3, verso 15. Dios cubrió la desnudez, la culpabilidad de Adán y Eva allí en el huerto. Dios usó el arca como medio para salvación a Noé y a toda su familia. ¿Ves? Vemos Dios tomando la iniciativa para que la humanidad pueda ser salva. Dios toma esa iniciativa. Bien, ya casi al final dice, Dios envió a Cristo a morir mientras aún éramos pecadores sin remedios. Y allí va a aparecer un concepto, no sé si ya lo tienen ahí en sus apuntes, porque este concepto sí lo tienen que saber, porque va al examen. Dios nos amó primero y envió a Jesús a morir por nosotros. Y allí aparecen los versículos. Fue Dios y no el hombre quien puso en marcha el plan de redención para reconciliar al hombre con Él. Dios toma la iniciativa. Eso va al examen. Cuando yo te pregunte, ¿quién tomó la iniciativa para que el hombre sea salvo? Ahí me tenés que poner eso. Todo, No, versículo, no les voy a pedir versículo, creo, hasta ahora. Si se portan bien.
El fundamento de la salvación es Dios mismo. Ahí son 3 fundamentos que vamos a ver. Esos 3 conceptos también van al examen. Son cortitos, ¿ves? Yo me pregunto, ¿cuáles son los 3 fundamentos de la salvación? El amor de Dios, Juan capítulo 3, verso 16. La misericordia de Dios, Romanos capítulo 9, verso 10. La gracia de Dios, Efesios capítulo 2, verso 4 al 10. ¿Ves? Los conceptos que debemos conocer bien. Voy pasando rapidito porque no nos va a dar el tiempo. La base de la salvación. Ya fueron anotando, ¿no? Después no me digan, no, yo no tenía anotado en el apunte, por eso no lo estudié. La base de la salvación es la cruz. Y allí ese concepto también lo tienen que estudiar. El perdón de pecados se obtiene solamente mediante el derramamiento de sangre. Es la sangre de Cristo derramada en la cruz lo que hace posible que Dios perdone a los pecados del hombre. Y allí tenemos todos los versículos, que son versículos cuando por ahí leemos la cita y decís, ¿qué dirá? Son versículos que normalmente aparecen cuando se predica el Evangelio. Tal vez vos mismo, cuando estuviste compartiendo el mensaje de salvación a otras personas, los utilizaste. Y saltamos allí el medio de salvación, que es la fe. Efesios capítulo 2, verso 8. Y esto también va al examen, pero ya le voy a decir hasta dónde. Ahí dije, no, ya les vengo dando mucho, así que vamos a aflojar un poquito. Dice, la fe es el medio o conducto por el cual la sangre de Cristo es aplicada a los pecados personales del hombre. Hasta allí es el concepto que les voy a pedir, el medio de la salvación, la fe. Bien, y aquí vamos a ver cómo era la salvación en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, cómo eran las personas salvas y cómo eran las personas, cómo son salvas ahora. Fíjense, allí tiene un cuadrito, hay una cruz que dice los redimidos del Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Bien, eso resume todo el contenido que está escrito allí en el apunte. En la antigüedad, ¿cómo eran salvos los redimidos? ¿Cómo llegaba a ser redimido una persona? Era depositando su fe en la cruz en el Cristo Redentor que iba a venir. Ellos creían eso y la persona que depositaba su fe en eso ya era salva. Nosotros hoy en la actualidad somos salvos cuando depositamos nuestra fe en el Cristo que ya murió. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Se entendió? Está dormida. Sí. Bien. Claro, allí en la pregunta que tu hija te hacía es muy amplio. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que voy a buscar a Dios para. Y Dios nunca nos enseñó eso. Si me buscan, voy a abrir las ventanas de los cielos y las bendiciones van a sobreabundar sobre ustedes. No. Para ser salvo es depositar nuestra fe en Cristo, en la obra que Cristo. ¿Ves lo que estamos viendo? La cruz de Cristo, la sangre que derramó Él en la cruz, es lo que a nosotros nos hace libres.
El pacto de sangre, que ya lo vamos a ver más adelante con lo que es redención. Uh-huh. Amén por eso. Porque a veces pensamos, decir, bueno, mirá todo lo que vos hacés y seguís en la pobreza. Pero en ningún momento Dios me promete riquezas en abundancia. El apóstol Pablo, ¿cuántas iglesias fundó? Y llega a decir, he aprendido a vivir en escasez. Llegó al punto de decirle, por favor, tráeme el capote porque tengo frío, no tengo plata para comprarme una campera. Así que tráeme la que dejé allá, me hace falta traerla urgente. Y a veces creemos, y eso pasa por no conocer bien el concepto de la salvación y predicamos un evangelio incorrecto. Y es lo que veíamos en la introducción. Por la gracia de Dios las personas llegan a ser salvos. Ellos algo entienden, no, y están viendo, es decir, como que decir, bueno, a ver, ¿por qué esta señora le está pidiendo acá y veo que será de Dios? Acá lo que nosotros vamos a ver, la salvación. Después vienen otras cosas, ¿ves? Cuando dice, busca primeramente el reino de Dios, busca primero ser salvo, y lo demás va a venir por añadidura. Algo que siempre hemos charlado con mi esposa es, si Dios no nos da más, es porque no estamos capacitados para administrar más. Y eso es una verdad bíblica, porque a cada uno, conforme a nuestra capacidad, se nos dio. Y lo que nosotros debemos hacer es administrar bien eso poco. Ese es el punto, o el objetivo. Bien, seguimos entonces. Estábamos viendo la salvación de las personas en el Antiguo Testamento y cómo es ahora en la actualidad. Entonces todos, tanto como en la antigüedad, antes de Cristo como después de Cristo, es nuestra fe en Cristo, depositar nuestra fe. Bien, ¿qué hora es? El tiempo vuela. Vamos a pasar, voy a dejar este tema, las distintas posiciones doctrinales y el tema de la doctrina de la elección para la próxima clase. ¿Sí? Ahora yo quiero explicarles algo. Como yo les dije al principio de la materia, es lo que yo aprendí, es lo que les voy a enseñar. Tal vez algunos de ustedes tengan una posición diferente. Yo quiero hablarles sobre algo muy importante, que es el respeto. ¿Sí? Yo he escuchado personas que tienen posiciones diferentes acerca de los temas que venimos hablando y no son respetuosas. Y quieren pelear con vos, discutir y pelear. Bueno, no es ese el objetivo. El objetivo de nuestra salvación es glorificar a Dios. Y ya vamos a ver que también es compartir el mensaje de salvación a otras personas. Denme un segundo. Sí, vamos a buscar lo que es expiación. ¿Lo encontraron? Bien. Expiación. En el Antiguo Testamento significaba cubrir. Su significado teológico es quitar el pecado
o la completa satisfacción por nuestros pecados. Este concepto que voy a leer a continuación también va en el examen. Solo el Señor Jesucristo puede realizar la plena satisfacción por nuestros pecados. Solo Él puede quitar para siempre el pecado. Expiación significa eso, quitar para siempre. ¿Sí? Y nunca más me acordaré, dice el Señor, de vuestros pecados, de vuestras transgresiones. Vieron que allí lo vamos a leer a continuación, en Colosenses, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no existe un pasado delante de la presencia de Dios, un pasado pecaminoso. Dios lo borró. Esa es la idea de expiación. La teoría de la sustitución. Esta teoría sostiene que la muerte de Cristo fue en mi lugar. Él cargó la pena que yo merecía. Eso también va al examen. Y allí vamos a encontrar algunas figuras en el Antiguo Testamento. Vayan buscando el versículo de Isaías capítulo 52, verso 6, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 y 1 de Pedro capítulo 2, verso 24. Bien, allí en primer lugar, allí en el Antiguo Testamento, vemos cuando la nación de Israel estaba esclava allí en Egipto y debían pintar el marco de la puerta con la sangre, y el ángel pasaba por alto, ¿sí? No entraba en esa casa, el ángel de la muerte, pasaba de largo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53, verso 6. ¿Quién lo tiene por ahí? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bien, ¿ves? Allí el concepto. Él cargó la culpa. Todos mis pecados las cargó Cristo en la cruz. ¿Qué dice 2 de Corintios? Bien, allí está hablando exactamente de lo que lo expresa Isaías. Esa palabra, se hizo pecado, no es que se convirtió en pecado, no es esa la idea, sino que está hablando de que Él cargó. Anoche en el curso que hacíamos, precisamente tocaron el mismo tema, le preguntaban al profesor. Claro, está hablando de eso, que Él cargó todos mis pecados. O sea, vos imagínate. ¿Puedo dejar un ratito esto? ¿Sí? Vamos a imaginarnos que esta campera que yo tengo es el pecado, ¿sí? Es como si Él hubiese hecho esto. Me saca la campera que simboliza el pecado y la cargó Él. Y en ese momento, Dios el Padre me mira a mí sin pecado y lo miró a Cristo con mi pecado. Y por ahí nosotros decimos, es algo imposible. Es como que Él, como que Cristo hubiese hecho todo lo que yo hice en mi pasado. Todos los pecados que yo cometí, que cometo y que cometeré. Dios los mira, Dios Padre los mira en Cristo. Esa es la idea. Él cargó con toda esa culpa. ¿Qué dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 24? Bien, ¿ves? Otra vez el mismo concepto. Cristo murió en nuestro lugar, cargó nuestros pecados y pagó la pena debida por nuestros pecados. Voluntariamente hizo todo esto, no por la fuerza. Y ahí están los versículos. Este concepto también, poner una E, porque va en el examen. Entonces,
Veíamos hace un rato que Cristo tomó la iniciativa. Y acá vamos viendo que Cristo cargó con todos nuestros pecados. Y Él lo hizo voluntariamente. Todo esto entra en el mismo tema de lo que es la expiación y la teoría de la sustitución. Ahora vamos a ver lo que es propiciación. El significado del diccionario: propiciación, apaciguar o volver favorable, inclinar a la bondad al que está ofendido. Vos fíjate que es como que yo te ofendo, ¿sí? Y esta palabra propiciación es la siguiente idea. Yo te ofendí. Ahora, yo quiero que me pidas, quiero que me perdones. Yo voy a hacer algo, una acción, para inclinar tu bondad hacia mí y que me perdones, que te abuenes, porque estás enojado. Esa es la idea. ¿Se acuerdan allí cuando está este pecador y el publicano en el templo orando, que dice: Dios, sé propicio a mí? Bueno, eso es lo que le está diciendo allí. Inclina tu bondad hacia mí y perdóname. Propiciación habla de eso. Significado bíblico: no solo significa apaciguar o aplacar, sino que su justicia queda satisfecha. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 21. Ahí está, perdón. Dice: la justicia de Dios, aparte de la ley, es manifiesta. Se hace visible la justicia de Dios. Vamos al final de este punto de propiciación, que dice: propiciación tiene que ver con la satisfacción de la justicia y juicio de Dios. Propiciación incluye la satisfacción de la justicia de Dios. Eso también va al examen. Alguien que vaya buscando Romanos capítulo 3, verso 25. La muerte del Señor llenó todos los requisitos y garantías divinas de separación del pecado, del pecado del pecador. Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bien, volvemos. Dios toma la iniciativa de poder reconciliarnos y Él es nuestra propiciación. Él mismo. Yo lo ofendí a Él, nosotros lo ofendimos a Él y Él tomó la iniciativa de tener misericordia para conmigo. ¿Se entiende allí? Bien. Y llegamos a lo que es reconciliación. Aquí la palabra reconciliación es la idea de un matrimonio cuando tienen una discusión y uno de los dos toma la iniciativa de volver a retomar esa relación. Esa es la idea de reconciliación. Alguien que vaya leyendo, por favor. ¿Quién se anima? Bien, vamos a leer Romanos capítulo 5, versos 10 y 11 y Efesios capítulo 2, verso 16.
Bien, y Efesios capítulo 2, verso 16. Bien, ¿ves? El concepto. Él hizo algo para que volvamos a estar en comunión con Él. Todo lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo a través de Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz, todo es para que volvamos a tener comunión con Él, para que volvamos a estar con Él. Bien, allí vamos a encontrar unos puntitos que dice: reconciliación no es usada nunca para Dios. Y abajo va a decir: Él es inmutable, no está en enemistad y por lo tanto no necesita ser reconciliado. La idea es que, recuerden, nosotros ofendimos a Él y éramos nosotros los que teníamos que buscar reconciliarnos con Él. Pero acá es al revés, ¿viste? Si yo te ofendo, te decía al principio, yo busco hacer algo para que vos te abuenes conmigo, se te vaya ese enojo conmigo. Corresponde, yo ofendí a Dios, era yo quien tenía que hacer algo. Bueno, no lo hice, ni tampoco lo podía hacer. Y lo hizo Él por mí. Él tuvo esa iniciativa. Allí en el punto C dice: reconciliación es usada para con todos los hombres o para con todo el mundo. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por nosotros, por todos. Allí, esa es la idea. La necesidad de este arreglo universal está dado allí también en Romanos capítulo 5, versos 6 al 11. Los hombres son débiles, impíos, dice el verso 6, en que siendo aún pecadores y enemigos, nosotros, imposible de que nosotros podamos reconciliarnos con Él. Es como que la idea es esta: lo ofendí a Dios y le sigo ofendiendo una y otra y otra y otra y otra y no se acaba más. Es increíble pensar en lo que es reconciliación. Soy yo quien tengo que buscar la reconciliación con Dios y no lo puedo hacer porque mis pensamientos, nuestros pensamientos son de continuo el mal. Queremos hacer el mal constantemente. Y es Él quien tomó esa iniciativa. Reconciliación es usada para el individuo. Hay 3 cambios indicados en 2 de Corintios capítulo 5, verso 16 al 20. No lo vamos a leer todavía, lo vamos a leer en un rato. La posición del creyente es ahora en Cristo. Una vez el pecador desobedeció, despreció y odió a Dios, pero viendo la gracia de Dios, se tornó en el obediente Hijo de Dios. ¿Ves? La transformación. Allí en 2 de Corintios 5, 17 al 20 habla de esa transformación. Vayan buscándolo porque lo vamos a leer enseguidita. Viene una definición y esa definición también va en el examen. Reconciliación es la obra de Dios a través de Cristo que efectúa en el pecador que cree un cambio total hacia Dios, de la enemistad y aversión al amor y la confianza en Él. Tienen 2 de Corintios capítulo 5, lean por favor los versículos 17 al 20. Que Dios estaba en Cristo
Muy bien. Partiendo desde el inicio, Dios toma la iniciativa. Cuando era yo, éramos nosotros. Él tomó la iniciativa para que podamos reconciliarnos con Él, para que estemos a cuentas con Él. Todo lo que Él hizo para que yo esté a cuentas con Él, entregó su Hijo. Mi salvación, tu salvación, es cuando depositas tu fe en la cruz de Cristo. Recordá, no es por la oración que hiciste, no es por los versículos de memoria que te sabes, no es por venir a la iglesia, no es por nada, por ninguna otra cosa, más que depositar tu fe en Cristo. Depositar tu fe es creer que la sangre de Cristo derramada en la cruz puede hacerte libre. Que la sangre de Cristo borra todos tus pecados, todo lo que hiciste en contra de Dios, todo lo que haces en contra de Dios y todo lo que vas a hacer en contra de Dios. La sangre de Cristo, cuando depositas tu fe y crees que eso es posible en tu vida, cuando crees que Dios puede cambiar tu vida, como dice el versículo 17, si alguno está en Cristo, podríamos decir si alguno es de Cristo, si alguno le pertenece a Cristo, es tiempo presente, nueva criatura, nueva persona, un nuevo ser. Es decir, de que todo tu yo antiguo no sirven absolutamente de nada en este presente. ¿Por qué? Porque vos sos nuevo. Sos nuevo. Toda la forma en que vos pensabas antes, ya no debes pensar ahora. ¿Por qué? Porque sos nuevo. Eso de antes murió, ya no existe más. La forma en que vos te conducías en la vida, ya no lo haces más. ¿Por qué? Porque ahora sos nuevo y debemos aprender a vivir como esta nueva persona. Somos nuevos y volvemos al concepto de andar libres. ¿Sabe que cuando estábamos viendo ese concepto de ser libres, del espacio, de un lugar espacioso, de conducirnos con libertad sin ningún tipo de estorbo, venía constantemente a mi mente este concepto. Soy una nueva persona, sos un nuevo ser. No busques esclavizarte nuevamente, porque ya sos una nueva persona. No te sigas aferrando a tu pasado, porque sos nuevo. Lo viejo pasó. Ya no existe más. Cristo lo borró con su sangre derramada en la cruz. Aprendamos a vivir como estas nuevas personas. Sos nuevo. 0 kilómetros. Y debemos aprender a conducirnos con esta nueva personalidad, con nuevas emociones, con nuevos sentimientos, con nuevas pasiones. Porque así es el nuevo hombre en Cristo. Luego allí en el verso 18 vamos a ver que Dios nos dio una dirección, un propósito, una misión. Dios tomó la iniciativa y me reconcilió. Y ahora que estoy reconciliado con Él, me pide que haga algo. ¿Qué es eso algo? Fuerte. Reconciliar a otros con Él. Porque si vos te pones a pensar, ¿cómo fuiste vos reconciliado con Dios? ¿Ya naciste sabiéndolo? No. Alguien vino y te lo explicó. Bueno, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. Y a veces nos olvidamos de ese concepto. Y nos pasamos años
orando. Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Móstrame qué es lo que debo hacer. Y aquí está. Reconciliemos a otros. Señor, yo quiero ir a servirte allá con los niños. Señor, yo quiero ir a servirte allá con aquellos jóvenes de la calle. Perfecto. Hay que reconciliar. Y hay un proceso de este ministerio de reconciliación, comenzando por los que nos rodean. Después, por los que rodean a los que nos rodean. Y después, por los que están en lo último de la tierra. Hay un proceso. Y a veces queremos saltarnos ese proceso. Tranquilo, vamos despacio. ¿Por qué? Porque somos nuevos y debemos aprender. Aprender esta materia, soteriología, nos ayuda a expresar mejor el Evangelio. Porque a veces estamos predicando el Evangelio de salvación sin entender conceptos. Pero cuando explicás algo que lo entendés, ya es diferente. Y te vas a dar cuenta que la persona que te escucha te entiende mejor. Porque vos entendés ese concepto. Tenemos una misión que cumplir. La debemos cumplir. Luego allí en el verso 19, Dios en Cristo, reconciliando. Dios en Cristo para que nosotros reconciliemos a otros. Es Dios en Cristo a través de mí, a través de vos. ¿Por qué Él quiere utilizarte? Porque para eso Él te llamó. Para eso Él derramó su sangre. Porque Él quiere utilizarte a vos. Y debemos prepararnos para que seamos herramientas mejores, más útiles, para que tengamos un mejor funcionamiento, para que haya un mejor rendimiento, para que haya más frutos. Y debemos decir, Señor, soy una nueva persona. Guíame a conocerme. Hay que conocer este nuevo ser. Hay que conocer cómo vamos a tomar las decisiones ahora, que somos nuevos. Y a veces el cristiano lleva años sin entender que es una nueva persona. Y lleva años en la vida cristiana viviendo en su pasado. Cuando Dios nos hizo libres, y de esto habla la libertad que tenemos en Cristo. La vida, las 24 horas de todo lo que haces, constantemente siendo una persona libre. Dios borra todo mi pasado, ya no se acuerda más. Ya no viene a su memoria todo lo que hice o todo lo que era. Porque Él está pendiente de mi presente, de tu presente, de lo que estás haciendo hoy, de la forma en que lo haces. Soteriología nos lleva a darnos cuenta esta nueva vida que tenemos en Cristo. ¿Y cómo vamos a responder ahora? A partir de hoy, ¿cómo nos vamos a conducir? ¿Sabes que lo que más le cuesta al cristiano es tomar la decisión de hacerlo? Porque entendemos el concepto. Entiendo que soy una nueva persona. Entiendo, Germán, te entiendo que tengo que vivir como una nueva persona. Pero cuando salimos de la iglesia, salimos de clase, ¿qué pasa con ese concepto? Y queda solamente en el apunte. Ya es tiempo de que como nuevas personas en Cristo borremos el apunte y lo hagamos visible, que otros puedan ver, porque es nuestra misión, reconciliar.
Hay gente que no puede ser reconciliada con Dios porque nosotros seguimos viviendo en nuestro pasado y le estamos haciendo un mal. Y después cuando llegamos a esas personas y queremos que se reconcilien con Dios, no se reconcilian porque ¿qué nos dicen? ¿Y si vos sos así? Si vos también mentís, si vos también robás, si vos también, ¿qué me venís a decir a mí? ¿Ves? Seguimos viviendo en el pasado. Comencemos a vivir la palabra de Dios todos los días, porque somos nuevos. Somos nuevos. Es una nueva vida, una vida diferente. Soteriología habla de todo eso. Soteriología nos lleva a pensar en la expiación de Cristo, en lo que Él hizo por mí, en que Él tomó esa iniciativa, en todo lo que Cristo hizo por amor. ¿Ves? Y te estoy repitiendo conceptos que los has escuchado siempre. Ahora esos conceptos nos toca llevarlos a la práctica. Si tu iglesia no crece es porque no estamos viviendo esta nueva vida. ¿Por qué pensás que cuando leemos el libro de los Hechos y el Señor añadía cada día a la iglesia? Y era por las vidas transformadas. Era porque personas decidieron vivir una vida nueva. Me impacta cuando Jesucristo empieza a llamar a sus discípulos. El otro día leí el llamamiento de Leví. Leví estaba sentado allí en el banco de los tributos, cobrando. Dice, dejándolo todo. Dejándolo todo. Comenzó a seguir a Cristo. ¿Y nosotros? Señor, yo te sigo, pero espera que primero me despida de mis padres. Pero espera que primero entierre. Pero espera que primero. Pero espera que todavía me falta. Y el Señor allí sigue esperándote. Eres un nuevo ser. Vive como tal. Vive. Ya despojate de tu viejo hombre. Ya basta, dice el apóstol Pedro, de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya basta. Soteriología nos enseña esta nueva vida. Nos lleva a entender estos conceptos que tenemos que hacerlos realidad en nuestras vidas. Eso es soteriología. ¿Viste? Que no es solamente la materia que habla de la salvación, habla de la salvación y mucho más. Que Dios nos ayude, nos dé sabiduría, nos guíe en todo momento para que podamos vivir esta nueva vida que tenemos en Cristo. Vamos a orar. Quiero invitarte allí en el silencio en tu corazón para que te tomes un tiempo. Y como dijo David, vos también puedas decirlo en esta mañana. Examíname, oh Dios. Que Dios sea quien examine todo tu corazón, toda tu vida. Y dile, Dios, mostrame aquello que debo dejar que pertenece a mi pasado. Dame la sabiduría, la fuerza y el valor para dejar eso que pertenece a mi pasado. Y enséñame a vivir esta nueva vida que tengo en ti. Amado Dios y Padre, le alabamos y le damos muchas gracias por su gran amor para con nosotros, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por enviar a Cristo, porque tú tomaste la iniciativa de poder reconciliarnos contigo, enviando a tu Hijo único. Gracias por la sangre que Él derramó para que podamos ser limpios, para que todo nuestro pasado sea borrado. Guíanos, Padre, a que podamos vivir esta nueva vida en ti.
Ayúdanos a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos de este nuevo, a vivir cada día conforme a tus propósitos, a pensar lo que tú piensas, a hablar lo que tú quieres que hablemos. Ayúdanos a hacer aquello que tú quieres que hagamos. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Te doy gracias por cada uno de los chicos aquí presentes. Ruego, Padre, que tú les guíes. Tú los conoces, son tus hijos. Padre, guíalos. Guíalos para que ellos también puedan vivir esta nueva vida en ti. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar aquí por hoy. Me pasé muchos conceptos, pero por favor lean, ¿sí? Lean esos conceptos. Si tienen alguna duda, me mandan un mensajito. Si no te respondo enseguida, te voy a responder a la noche, no hay ningún problema. Espérame que te responda. Pero bueno, gracias por atender. Si alguien tiene pregunta en este momento también, aprovechemos, tenemos 15 minutos. Pero pregunten, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. No sé todo, pero por ahí. ¿Todo bien?